creo que en ese momento empezamos a ordenar todo lo que está por aquí, por allá, ¿sí? Entonces empezamos a perfilar y empezamos a poner en orden y empezamos a pensar. A ver, veamos esto. En el idioma hebreo, la palabra meditación significa ordenar todo lo que está desordenado, ¿no? Entonces es un tema muy importante, por lo tanto, por eso dice también la palabra escudriñar. Entonces, para poder ordenar nuestros pensamientos, necesitamos escudriñar. Y creo que también el libro de Proverbios, donde Dios nos habla a nosotros, es un libro donde también Dios directamente está hablando. En el libro de Salmos es el hombre tratando de hablar con Dios y humillándose, buscando su rostro. Pero en el libro de Proverbios Dios le habla a uno y le habla justamente sobre los valores que tanto nos hace falta. Hoy hemos llegado a una sociedad carente de valores. Hemos llegado a una sociedad muy permisiva, o sea, somos muy permisivos, estamos permitiendo y no estamos reaccionando, no estamos diciendo nada y estamos dejando que pasen las cosas, cosa que eso también tiene que ser mejorado, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la palabra de Dios, para algunos, así como en el tiempo de Samuel, cuando era pequeño todavía, dice que escaseaba la palabra. Y ciertamente en el mundo sí está escaseando porque hay una carencia de esos valores, pero necesitamos volver a la palabra para que en la palabra encontremos el camino directo y el camino correcto, donde nuestro espíritu, nuestro ser queda en paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante como es inculcar los valores en los niños. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de algunas cosas y pensamos que ellos son como los animalitos, pero aún los animalitos aprenden de nosotros los valores, ¿no? Entonces los niños son como un cemento fresco. Usted puede hacer la huella que quiera en ese cemento fresco, pero con el tiempo va endurando. Y por esa razón tenemos una sociedad también, así como está escrito. Si no hubiera esta palabra escrita, creo que no tendríamos referencia para saber si están las cosas bien. Dice que algunos tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad tiene un valor totalmente pobre, muy carente de algunas verdades y más aún también de la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios viene sobre nosotros, Él empieza a ordenar nuestros valores y empieza a corregir. ¿Sabía usted que cada uno de nosotros, cuando estamos como padres, cuando empezamos a ser responsables de un niño que ha venido al mundo, a partir de ese momento hay una responsabilidad? La primera responsabilidad siempre es respetar. El capítulo 4, verso 1 en el libro de Génesis dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo Adán y Eva. Ambos estaban pensando en esto y dijeron: qué lindo. O sea, cuando un niño viene, justamente viene así. Pero ¿qué hacemos como padres? En ese momento nuestra responsabilidad es temer a Dios, respetar, y ese niño tiene que aprender también de nosotros a respetar y amar a Dios, ¿sí? El libro de Hebreos capítulo 11 verso 4 dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿sí? Y dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún todavía, ¿sí? Aún, aunque ya murió Abel, dice que sus ofrendas tienen todavía vigencia, tienen una connotación, ha dejado sobre nosotros un legado para nosotros. Por esa razón nosotros vemos que Adán y Abel estaban haciendo lo correcto de Dios, y este muchacho Abel murió por fe, con fe,
murió conforme a la voluntad de Dios y murió con los valores que su padre estaba inculcándole en ese tiempo. El que no lo quiso tomar, no lo tomó, fue su hermano mayor, pero el que quiso tomar, que quiso recibir y obedecer, pues lo hizo, y fue en este caso Abel, ¿no? Por esa razón está en ese capítulo de los hombres y mujeres de fe en el libro de Hebreos. Ahora, lo que quiero decir al decir todo esto es esto: cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de formar la conciencia en esos niños. Yo recuerdo que muchas veces mi madre, cuando se avecinaba las nubes, la lluvia y el frío, me decía: abrígate, ponte tu choma, ponte tu chamarra. Y cada vez que ahora recuerdo o se nubla y empieza a venir algo de frío, y yo sigo recordando y sigo escuchando la voz de mi madre. Entonces me di cuenta que ciertamente los padres estamos formando su conciencia de los niños. Nosotros estamos inculcando esos valores. Los consejos son para escuchar, pero los ejemplos son para hacer. Nosotros todo el tiempo estamos encargados de dar ejemplos a los hijos. La forma como reaccionamos, hay patrones que se han formado en la vida que a veces son repetitivos. Algunas personas dicen: es una herencia. No es una herencia. Si es una herencia, tendría que ver con asuntos legales. En realidad, muchos de esos patrones son repetitivos porque hemos visto cómo accionaron, cómo cada padre y cada madre ha ido solucionando un problema, y si ha solucionado de manera salomónica, entonces ese niño, esa niña también aprenderá a solucionar, aprenderá a enfrentar y afrontar los problemas y todo lo que viene en contra de su vida. Por eso nosotros como padres somos personas muy importantes en ellos, para poder inculcarles valores, para poder dejar un legado en su vida, para que ellos siempre recuerden y siempre se acuerden de las cosas que los padres hemos dejado. Por eso en muchas oportunidades he podido escuchar aún a los hijos de pastores, aún hijos de algunos hermanos, y aún en la vida cristiana como en la vida mundana he escuchado: mi padre decía esto, mi padre me enseñó esto. Entonces estaban repitiendo. ¿Por qué? Porque esos padres dejaron un buen ejemplo. Por esa razón, el capítulo 11, verso 1 en el libro de 1 Corintios dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabe que ahí muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta que sí o sí tenemos una responsabilidad de ser el ejemplo para que nuestros hijos puedan imitarnos a nosotros, ¿no? Entonces, según algunas, no voy a mencionar los nombres, pero sin embargo, algunas personas dicen, ¿sí?, dentro del mundo clérigo, eclesiástico, algunas personas dicen: no me mires a mí, mira a Cristo, dicen algunos cristianos. Pero otros por ahí dicen: no hagas lo que yo hago, hace lo que yo digo. O sea, hay gente que maneja este tipo de frases, pero sin embargo nosotros tenemos esa responsabilidad de responder y de ayudar a estos niños. Un niño vino en una ocasión a su madre y le pregunta y le dijo: ¿cómo es Dios? Claro, ¿dónde va a ir? Es un niño que está conociendo la vida, y cuando está conociendo la vida, entonces está averiguando, y quién es la persona más cercana. Tiene que ser su padre y su madre, porque, y peor si es primerizo, ¿verdad? Todavía no tienen sus hermanos menores, o tendría que acudir a sus tíos o algunos otros parientes cercanos a él. Entonces, cuando este niño viene donde su madre y le dice: mamá, ¿cómo es Dios? Y la madre se puso a pensar y dice: ¿cómo puedo enseñar a este niño de 4 años cómo es Dios? Y se puso a pensar un buen rato, y después de pensar un buen rato, dijo esa madre: ya, Dios es aquella persona que te ama cuando tú me obedeces.
Bueno, el niño se fue, se retiró de ese lugar y se fue a buscar por ahí a jugar. Cuando después de una media hora vuelve el niño y le dice a la mamá: mamá, tú estás equivocada. Y dice: ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Le dice la madre, sorprendida, ¿no? O sea, cuando le dice el niño: tú estás equivocada. Que había sido que el niño no estaba tan convencido por la respuesta de su mamá y empezó a preguntar a otras personas. Y entonces cuando vuelve y le dice a su mamá: tú estás equivocada, le dice: ¿por qué? Porque Dios es aquella persona que nos ama cuando hacemos las cosas bien y aun cuando hacemos cosas malas. Y en verdad tenía razón. Entonces muchas veces nosotros lo que estamos haciendo con estos niños es precisamente responderles. Y al responder en la forma como estamos respondiendo, es la forma también como ellos están asimilando de nosotros. Y cuando alguien, y él sea una persona ya joven o mayor, le pregunte, responderá también de la misma manera o tal vez de mejor manera. Pero sin embargo ya hay un referente, hay una línea, y esa línea marca justamente los padres, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que hoy en día empecemos a detectar cuáles son estos valores que sí o sí se debe inculcar en los niños. Una de las cosas muy interesantes que yo puedo encontrar en el libro de 2 Timoteo capítulo 3. Fíjense bien, acá tiene una característica tan interesante este libro. Ahora sí voy a pedirles que puedan abrir en sus Biblias 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 adelante. Según algunos estudiosos de la Biblia, han encontrado que son 18 características, o sea, 6 por 3, 18, o sea, 6, 6, 6. Pero acá, en este capítulo 3, son los antónimos. ¿Qué quiere decir antónimo? Quiere decir lo negativo, lo opuesto a los valores verdaderos. Por ejemplo, acá encontramos cuando dice: también debes saber esto, 2 puntos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos niños, estas personas, se han ido por el lado negativo en vez de irse por el lado positivo. Cuando dice amadores de sí mismos, son egocéntricos, son gente que solamente está pensando en sí mismo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos trabajar con una pala, no con un rastrillo, porque la pala es para ti, para ti, para ti. Una de las cosas muy bonitas que encontramos en el capítulo 2 del libro de Filipenses, cuando está hablando el apóstol Pablo a los de Filipos, a los griegos, les dice que haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, sí, no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo, obediente hasta la muerte. O sea, ahí nos está mostrando que Jesús no vino para ser servido, y Jesús mismo lo dice en los evangelios, sino Él vino para servir, Él vino para dar. Por eso el 15:13 del libro de San Juan dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás. No hay cosa mejor en nosotros que nosotros estemos haciendo siempre el favor a otros. Por eso cuando se resumen los mandamientos, se resumen en 2 mandamientos, todos los mandamientos que había. Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sí, con todo tu corazón, pero a tu prójimo como a ti mismo. O sea, siempre pensar en los demás antes que en nosotros. Y fíjate bien estos valores cómo han sido tergiversados según este capítulo 3, versículo 2. Segundo error, segundo valor que está muy distorsionado, dice ávaros. Imagínense la mezquindad. Cuando nosotros sabemos una ley en la palabra, cuando dice: cuando tú das, es cuando recibes, porque aquel que no ha sembrado no puede cosechar. Por eso este valor es tan importante, el
dar antes que recibir, porque mejor es dar que recibir, ¿verdad? Entonces acá lo que el enemigo de nuestros corazones, de nuestro espíritu, ha hecho justamente eso en algunas personas. Aquí están hablando justamente de esos valores tan contrarios. Otro dice vanagloriosos. El capítulo 4:44 y 5:44 también en el libro de San Juan, Jesús está tocando puntos muy interesantes. Uno está hablando de que nadie es profeta en su tierra, pero el otro dice, ¿cómo podéis recibir gloria los unos de los otros? O sea, muchas veces estamos tratando, como dice el dicho popular, cada panadero alaba su pan. En realidad queremos ser vanagloriosos por lo poco o lo mucho que hayamos hecho, queremos ensalzarnos nosotros. Pero esto no tiene que ser. Entonces usted tiene que educar a ese niño a ser dadivoso, tiene que ser ese niño servidor, que lo haga de todo corazón, que lo haga con abnegación, que lo haga muy abiertamente, y acá que no trate de ensalzarse, porque sabemos que cuando uno quiere alabarse a sí mismo, vanagloriarse a sí mismo, ya está, recibiendo rechazo de los demás. Luego, otro dice soberbios. La soberbia es sinónimo de rebeldía. La soberbia es esa altivez de corazón, esa altivez de espíritu, esa altivez de que Él es todo suficiente, Él es autosuficiente y que nada le importa y está listo para romper reglas. Sabemos que el pecado es infracción de la ley. Entonces, estas personas lo que están haciendo es precisamente tratar de romper esto, cuando en realidad nosotros dice que debemos mantener la sencillez y la humildad. Dice que Dios está más con los humildes, y mira de lejos, dice, a los altivos de corazón. Otro valor que aquí ha sido tergiversado, según esta palabra, dice blasfemos. Hay gente que es de boca libre, que blasfema y no le importa, no respeta absolutamente. Para él no hay ningún santo y nada es santo. Está blasfemando, ¿sí? Prácticamente no. Tenemos que aprender a dar valor, porque el valor de este vidrio comparado al valor de ese foco, comparado al valor de esa silla, al valor de esta mesa, comparado al valor de los seres humanos o de los animales, es muy diferente. Cada uno tiene su propio valor. Entonces acá lo que vemos en estas personas que están precisamente siendo irreverentes y no les importa reconocer. Saben que es algo sagrado y santo, pero no les importa. Ellos blasfeman, ¿sí? Y hablan cosas en contra. Ahora dice desobedientes. Lo contrario de la desobediencia, ya sabemos, es la obediencia. Por eso acá es todo lo negativo, son los valores totalmente tergiversados. Y esto no debemos seguir nosotros en eso. Y más aún, si a nosotros nos estuviera tocando y estuviéramos nosotros actuando de esta manera, creo que también es oportuno de darnos cuentas. Porque una de las cosas dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, cuando una persona naturalmente que no percibe las cosas del espíritu, ciertamente lo que va a cometer este error, según esta palabra, es que va a desobedecer abiertamente, ¿no? Entonces, no es justo, no es correcto que nosotros estemos. Entonces, debemos inculcar la obediencia, la sujeción, la sumisión, la humildad. ¿Por qué? Porque dice que no solamente tiene vigencia en este tiempo, sino también tiene un efecto para la vida eterna. Otro valor que encontramos acá tergiversado es justamente ser ingrato. Hay familias donde uno se levanta de la mesa y empieza a agradecer al papá, a la mamá, al tío, al vecino, al abuelo, al sobrino, al tío, al invitado, al extranjero, y saluda. Pero hay otros que por lo menos dicen muchas gracias, buen provecho, y se retira de la mesa.
Pero hay otros que se levantan y no dicen nada. O sea, fíjese bien, la ingratitud es lo contrario de la gratitud. Debemos ser agradecidos por todo, debemos dar gracias. Una de las características muy interesantes que se repite tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y el que lo practicaba muy bien fue el apóstol que nos representa a nosotros, fue el apóstol Pablo. En el capítulo 18 dice en el libro de Hechos que él, una vez que había hecho el recorrido por varios lugares, tenía el cabello crecido. Entonces no tenía tiempo seguramente de cortarse el cabello, y cuando vuelve dice que estaba hecho un voto también, pero cuando vuelve decide cortarse su cabello, y aparte dice que vino para dar sus acciones de gracias. Él ha estado instruyendo a cada congregación donde fuera y donde tenía la oportunidad de poder hablar de Dios, les enseñaba, y todo israelita, todo hebreo conoce perfectamente que no debe pasar por alto la gratitud, no debe dejar de agradecer. Qué lindo es cuando uno invita a alguien y le agradece, porque da ganas de seguir dándole, porque sabemos que hay humildad en ese corazón. Imagínense otro de los valores que están siendo desaparecidos. Otro dice impíos. La palabra impío viene también de lo contrario de pío. Pío, ¿qué significa? Pío significa creyente, ¿sí? Ahora, la gente que ha creído a Dios, la gente que ha estado sirviendo a Dios, a veces en algún ministerio, y algunos hasta llegaron a ser pastores, estas personas lo que han hecho ha sido precisamente dejar de ser creyentes, y se han vuelto peores enemigos de la fe, peores enemigos de la iglesia de Cristo, y peor de nuestro Señor. Por eso en el capítulo 2:18, en el libro de Primera de Juan, como en el capítulo 4, habla de los anticristos, o sea, los que se ponen en contra de Cristo. Por eso lo llamó Juan de esa manera. Entonces acá nosotros no tenemos que dejar de ser píos, o sea, no tenemos que dejar de ser creyentes, porque el capítulo 11, verso 6 del libro de Hebreos dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces es muy importante. Por eso la impiedad es contrario de pío. Entonces tenemos que ser personas de fe, porque todo lo que no proviene de fe dice que es pecado, ¿verdad? Entonces otro de los valores que necesitamos recuperar dice, sin afecto natural. Hermano, cuán importante es a veces un simple toque de manos, una simple palmada en el hombro o en la espalda de alguien, o un simple apretón de manos o un abrazo. Cuando los corintios dice que se habían apartado de la gracia de Dios y habían estado otra vez en las cosas mundanas, de donde ellos fueron rescatados un tiempo, pero como se ausentó Pablo de ellos, entonces ellos como que estaban deslizando, volviendo todavía, y había divisiones en esa congregación. De repente el apóstol Pablo en el capítulo 7 de 2 Corintios les da una tunda muy fuerte, les hace una exhortación y les dice que ellos deben arrepentirse, deben humillarse, deben pedir perdón a Dios, para que no sigan en esas disoluciones del pecado y los placeres de ese mundo, sino que se vuelvan a Dios. Por eso en el versículo 11 usted puede encontrar 7:11 de 2 Corintios, dice: qué vindicación, qué celo, qué temor, qué respeto y qué afecto. O sea, eran personas atentas. Qué bueno es entrar a una congregación y encontrar al hermano que le dice: bienvenido pastor, ¿cómo le va? Tome asiento. Oh hermanito, bienvenido, aquí hay un asiento, te acomodo. O sea, no solamente decir venga, siéntese ahí, sino decir pase por favor, y ser personas afectuosas. Hermano, el apóstol Pablo no lo dice una sola vez. No solo le habla a los de Tesalónica, que eran griegos también, sino les habla también a los de Colosas, a los de Corinto. Les dice que no debe faltar el ósculo santo. ¿Qué es? Un beso santo. El Señor Jesús tenía la costumbre también de saludarse, como todo israelita, como todo hebreo,
con un ósculo santo, o sea, con un beso santo, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que ser personas afectivas. Estos valores se han perdido. Por eso hoy día, cuando uno se levanta, no tiene que levantarse y tiene que ser también una persona afectiva. Porque cuántas personas no están carentes de este valor tan importante como es el afecto, ser afectivos. Hermano, es muy bonito cuando uno llega, por ejemplo, cuando el pastor de la iglesia más grande del mundo vino, nadie lo reconoció porque siempre lo veían predicando allá adelante y había una buena multitud de personas. Cuando él llega como si hubiera sido una persona desconocida, llega y de repente los hombres que estaban ahí como ujieres recibiendo a la gente, le dijo: qué bueno, es la primera vez que viene. Y él dice: sí, o sea, con la cabeza sentía y decía sí. Y entonces cuando dice: venga, pase por favor, y le acomodaron, dice: nuestro pastor enseguida va a predicar, y va a predicar una poderosa palabra, venga por favor, venga, acomódense acá por favor. O sea, ahí se dio cuenta que a veces como pastores, cuando vemos a algunos hermanos, no sabemos quiénes son buenos y quiénes no son por allá. Pero por eso una congregación tiene que recuperar este valor, y nuestros niños tienen que ser afectivos también. Por eso los niños, por falta de este afecto natural, muchas veces no nos hemos dado cuenta. Nosotros somos como movilidades. Usted sabe que los micros, cuando están recorriendo, necesitan entre las 10, 11, 12 de la noche, ellos están haciendo cola para cargar su combustible ahí en los surtidores. ¿Por qué? Porque tienen un vacío. Nosotros también tenemos un vacío afectivo. En algún momento de nuestra vida, ¿cuántas personas estamos buscando a veces, como dije hace rato, una pequeña palmada, un abrazo? Y hace unos años atrás los norteamericanos se dieron cuenta y algunos se avivaron por eso. Por un abrazo cobraban $30, y si querían dormir toda la noche abrazados cobraban $430. ¿Pueden imaginarse pagar solamente por un abrazo así? Hermanos, el abrazo no se cobra, es gratuito. ¿Por qué? Porque somos personas afectivas. Dios también no se ha dejado, como en las edades pasadas dice, Él no se ha dejado dar a conocer. Él, cuando estuvo acá en la tierra, había uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles posteriormente, el más joven, siempre paraba con toda confianza, acurrucado, apegado junto al corazón de Jesús, agachado, o sea, inclinado, y Jesús no tenía ningún problema, lo abrazaba. ¿Por qué? Porque el tanque de Juan, del apóstol Juan, era necesidad de afecto. ¿Y quién se lo daba? Era Jesús. Sí, por eso en sus últimas palabras de de Juan, cuando le dice, querían que él predique, como él se quedó ya hasta más de 90 años viviendo, y entonces cuando lo llevaban, dice, a la congregación, le ponían ahí en un aguayo, o sea, en una colcha, decimos acá, lo llevaban ahí y le decían: apóstol, queremos que nos prediques. Y cuando él predicaba, les decía: amaos los unos a los otros. Y dice: ¿no va a decir nada? Sí, eso es todo lo que va a decir. Sí, eso es todo. Entonces él se iba, o lo llevaban otra vez a su casa. Después de un tiempo lo volvían a traer y le decían: predíquenos, díganos una palabra. Y cuando él, ya bastante ancianito, él decía: amaos los unos a los otros. Por eso se lo conoce a él como el apóstol amado, ¿no? Entonces es interesante. Él era una persona muy afectiva, ¿sí? O sea, una persona que sí aprendió a recibir, pero también, así como recibió, aprendió a dar. Hermano, esto, aunque se han dado cuenta que en la pandemia, ¿qué es lo que sucedió con nosotros? Mejor si estábamos aislados, mejor si podíamos reunirnos a 1 metro o 1,5 metros distantes. ¿Por qué? Porque aquí el Señor estaba haciendo un reseteo, un reinicio en nosotros, para que nosotros nos demos cuenta que este valor del afecto es tan vital y tan necesario. No hay una persona en este mundo que no necesite un abrazo, que no necesite un apretón de manos.
que no necesita una palmadita. Hermano, a veces cuando uno dice, estás cocinando muy bien, qué bueno, estás haciendo bien el trabajo, dele, sigue adelante. Eso es más que 1000 palabras. Por eso dice que la visita de un pastor a una casa es más que 1000 mensajes. Así que, hermanos, es algo interesante esto, ¿no? Ahora les digo, y con esto termino este punto. ¿Sabe que los niños, si usted se da cuenta, los niños vienen después de jugar? Si su niño está en este momento, empiece a darse cuenta. De aquí a unos minutos va a terminar la reunión. Cuando tenga un momento de descanso, ellos van a venir y se van a pegar a usted. Lo que están buscando es un contacto con usted, un afecto. Y después, cuando usted quiere tenerlos ahí sentados, después de haber llenado su tanque, ellos van a querer soltarse y van a querer retirarse. Y dice, ya, se va a ir. Cuando se termine su tanque, va a volver otra vez, va a buscar y va a empezar a querer agarrar acá, o sea, va a buscar, ya puedes mamá, o sea, te va a buscar hacer contacto. Por eso es tan importante esto y nosotros no nos estamos dando cuenta. Por eso, hermanos, algunas personas se levantan muy de mañana para ir a su negocio, a su trabajo, y cuando vuelven, los niños ya están durmiendo y lo dejaron también durmiendo en la mañana. Hermano, es importante que usted se acerque y le dé un abrazo y le diga, te amo. Amén. Es tan importante. Hace muchos años yo estaba practicando esto también, porque siempre tenemos que practicar. A veces se nos olvida eso a todos, ¿no? Entonces, de repente a mi esposa, que es Cambita, le abrazaba, y cuando ella un día me dice, basta para tus vicios. Bueno, terminó mi vicio y me fui, ¿no? Entonces, en realidad, ¿sabe qué? Sucede este tipo de situaciones. Hermano, seamos personas afectivas. Hay gente que solamente puede quedarse en la congregación por un afecto, por solamente un apretón de manos. Si esos son en personas mayores, ¿cuánto más en los niños? ¿Me entiende? No deje de abrazar. Venga y practique, observe usted que cuando usted lo está abrazando, como dicen los mexicanos, está apapachando ahí, de repente cuando se llena su tanque va a decir, ya, quiero ir a jugar. O sea, se va a querer soltar rápidamente. Muy bien. Otro valor tan interesante que acá encontramos, aparte del afecto natural, es implacable. ¿Sabe que este es uno de los que preocupa? Y sin darnos cuenta, a veces como personas con temperamento colérico, como dicen en el campo de la psicología, hay gente que cuando quiere dar golpe, quiere dar el mejor golpe. Yo he podido observar a personas muy implacables, muy drásticos, muy duros en su manera de hablar, en su manera de corregir, en su manera de obrar con las personas. ¿Sabe qué? A veces cuando uno ve a un niño que ha hecho una falla, o una niña, uno dice, le suenas como que no le hizo nada, y como que esperan que haya un poco más de que seamos implacables con ellos. O sea, que le demos, pero uno bueno, y uno bueno, ¿no? Entonces, pero no tiene que ser como algunas personas le dicen, ¿por qué no hiciste la tarea? O sea, eso tampoco, ¿no? O sea, a veces hay jueces, hay fiscales, hay abogados, hay padres, hay pastores, hay directores, hay profesores que son implacables, ¿sí? Si se usa mal este punto, a veces tampoco no es correcto. Debemos aprender a ser también empáticos, empezar a pensar que nosotros somos seres humanos y que hay que ponerse en su lugar también. Ser muy extremos, muy radicales, muy verticales en eso, en ser implacables, no es correcto. O sea, todo extremo, dice el dicho popular, es malo. Entonces, hermanos, hoy día vemos que hay gente que mientras no le ha sacado sangre, sigue golpeando hasta sacarle sangre. Entonces, eso es ser implacable. Implacable es de aquella persona, o sea, lo contrario de ser muy duros. Es cierto que Dios con el pecado es implacable. O sea, el que comete pecado está totalmente ajeno, está totalmente distante de Dios. Entonces, por lo tanto, hermanos,
es importante que no lleguemos al extremo, porque si nosotros llegamos al extremo en nuestras palabras, en nuestras correcciones, vamos a entrar en la implacabilidad. Entonces eso no debe ir con nosotros. Otro, estoy apenas empezando, imagínense qué más encontramos acá. Luego dice calumniadores. Esto es muy fuerte, esto tiene que ver con el perdón. Sabe que hay gente que te calumnia sin tener pruebas, sin tener razones, y eso no es justo. O sea, a un niño hay que enseñarle a no ser chismoso, que es muy relativo también a ser calumniador, y no debe ser tampoco calumniador. O sea, que se invente algo y que empiece a publicarlo todo. Y hoy día creo que el Face se ha prestado en su extremo negativo por ser muy calumniador y por ser también muy chismoso. O sea, te publica todo lo que ciertamente no debería ser en ese sentido, ¿no? O sea, en el sentido extremo. Entonces, hermano, o hermana, hay que utilizar muy bien las cosas y hay que conducirnos de mejor manera. Otro, acá vemos que intemperantes. O sea, cuando dice intemperantes, son parecidos a los implacables. O sea, son muy temperamentales. O sea, diríamos muy sulfúricos. En nuestro dicho popular, son algunos muy arrofalados o muy fosforitos. Entonces, que gente que se irrita así de la nada, tampoco es correcto. Siempre mantener un punto neutral, un punto central, equilibrado, es lo más correcto. Entonces, hay gente intemperante hoy en día, que es también otro valor totalmente tergiversado. Encontramos otro cuando dice crueles. Fíjese bien, el apóstol Pablo se ha dado el detalle y se ha dado el trabajo de ir clasificándolo y mencionándolo, porque no solamente son implacables, muy duros, muy crueles, sino también son intemperantes que rápidamente se molestan, se enojan y rápidamente, muy neciamente actúan. Y el tercero, muy crueles. En sus opiniones son muy duros. Mejor, si alguien no conoce al Señor, mejor todavía. Y a veces en los niños son esos. Muchas veces hay niños adulados, niños a quienes les hemos dado mucho cariño, mucha preferencia. A veces son muy crueles, no solamente en su forma de ser, sino también en su forma de hablar, ¿sí? Yo vi a un niño que todo el tiempo le iba rascando la cara, un menorcito al mayor, y los papás no dicen nada. O sea, no es así, no debe ser así, ¿no? Entonces, esto debemos también mejorar en estos valores. Otro de los valores que acá tenemos es que son aborrecedores de lo bueno. Creo que se están prestando los niños de aborrecer lo bueno. Esto es bueno, no me gusta. Esto es bueno, no me gusta. Esto es bueno, no me gusta. O sea, hay gente que está aborreciendo todo lo que es bueno. ¿Por qué? Porque están dando rienda suelta. Ahora, muchos de nosotros no nos damos cuenta que son influencias externas. Y estas influencias externas están influyendo en ellos. Nosotros tratando de inculcar ciertos valores, pero esas influencias, como son YouTube, algunos canales de televisión, que ciertamente están quitándonos la autoridad, quitándonos la posibilidad de poder corregir. Eso también debemos nosotros cuidarnos. Otro de los interesantes temas que acá toca el apóstol es que son traidores. La traición la practicamos, y a veces muy sutilmente. Los mismos padres, sin darnos cuenta, enseñamos a nuestros hijos a traicionar. ¿Por qué? Porque cada uno a veces quiere llevar, como alguien dice, ¿no? Todo el mundo quiere llevar el agua para su lado. En realidad, a veces queremos que el hijo, la hija, el nieto y todos estén para nuestro lado. Eso tampoco es correcto. Dice la palabra que si un hijo está tratando mal a su papá, la mamá lo que tiene que hacer es exhortarle, llamarle la atención y decirle:
Tu padre es tu padre y debes respetarlo y debes honrarlo. Y de la misma manera, el padre también debe enseñar a su hijo, a su hija, a respetar a su mamá. Y si está levantando la voz y si está diciendo algo, entonces ese padre debe corregir en el momento y decir: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué la estás tratando así? ¿Por qué le estás levantando la voz? Entonces debemos de esa manera nosotros corregir esta deficiencia moral, ética que hay en nuestros niños. Otro detalle acá es que son impetuosos. Acá es muy parecido a los intemperantes, o sea, a los temperamentales, que de todo se enojan. Acá dice impetuosos, que ellos, como dicen acá en Santa Cruz, son los famosos arrofalados, o sea, que se arriesgan y se meten, pero a veces no se dan cuenta por qué se están metiendo, por qué, tal vez por llamar la atención o por querer sobresalir, que son muy entradores, muy arrojados. Muchas veces eso también hay que enseñar, no solamente la prudencia en los labios, sino también en sus actos. Decir: hijito, no, esto no es así y no debe ser así. Hijita, no es así. Porque hay niños que a veces aprenden a agarrar cosas y a empezar a levantar y a golpear con todos y empiezan a patear. Y en los micros hemos visto a niños gritando y llorando y pegando a sus madres. O sea, eso no está correcto. O sea, tenemos que corregir también este detalle. Otro, vamos a encontrar también a los infatuados. La palabra fatuo tal vez para nosotros es algo nuevo, pero allá en el mundo del Medio Oriente es muy conocido, es parecido a decir tonto, ¿sí? Entonces otros tienen otra palabra más fuerte todavía, ¿sí? Pero sin embargo, infatuado quiere decir, es derivación, y como también es sinónimo de insensato, o sea, tonto o soncito. O sea, tenemos que evitar ciertamente que no sean así y no actúen de esa manera. Por eso la educación es muy importante. Debemos educar de buenas maneras, debemos educar los valores en la mesa, al levantarse, el saludo, el respeto a lo ajeno, a no levantarse, porque hay niños a veces que cuando la madre está cargando a su niño, el niño va a la venta y como su manito agarra todo y se lo lleva y no le dicen nada de su papá y su mamá después que ha visto que tenía algo en su mano. Y si eso sigue permitiendo, dejando traer cosas de afuera, que tiene que ver con el asunto de robo, pero uno llega a ser tan permisivo. A veces, hermano, debemos evitar, debemos enseñar. Si este es un templo, se debe respetar como templo. Si allá es una cancha de fútbol, pues se debe respetar como una cancha de fútbol y jugar allá y patear pelota. Entonces se debe ubicar al niño, a la niña, y decir: esto es una cocina, esto es el living, aquí se hace esto y aquí no se hace esto. Entonces empezar a inculcar estos valores tan importantes. Y bueno, voy a ir quedando acá por el tiempo también. Luego dice: amadores de los deleites más que de Dios. O sea, acá hemos entrado a una sociedad muy consumista y no estamos conformes, no estamos contentos con lo que tenemos, sino que queremos más. Y dice, algunos hoy día se compran zapatos, dicen: no me gusta, está todavía en buenas condiciones, está mejor, pero dice: este zapato no me gusta, y lo desechan y buscan otro, y prácticamente nos volvemos más amadores de los deleites que de Dios. Ese es uno de los detalles que desde niño debemos nosotros enseñarle, que todo tiene su lugar y todo tiene su valor y todo tiene que ser valorado. Entonces, muchas veces, muchos de nosotros no estamos contentos, siempre estamos buscando, y uno dice: esta camisa no me gusta, y esta polera no me gusta, y estamos buscando algo nuevo, y todo lo que viene, y al final lo que está quedando en casa se está acumulando y se está llenando. ¿Pero por qué? Porque alguien nos ha enseñado que debemos amar los deleites
de este mundo. Y algunos se han prestado en eso, han encontrado un buen negocio, ponen algunos juegos, algunos tipos de música, algunos artistas que se visten de forma tan extravagante y tan raros. Por eso que cuando algunas personas ya llegan entre los 50 adelante, miran su foto de cuando tenía 20 años y dicen: así era, mi cabello era tan grande, mi pantalón tan ancho, o mi pantalón así como el cigarrillo, es bien apretado. O sea, ya ve algo ridículo, y la forma de peinado en el cabello, todo eso. Pero mucha gente en el momento cree que está bien, pero cuando pasan los años recién se dan cuenta. Pero cuando se inició, es que los padres mismos los van inculcando, les van vistiendo, les hacen cortar su cabello de esa manera y les van vistiendo, y permiten que las músicas que son pasajeras, las modas son pasajeras. Por eso 2:18 del libro de Primera de Juan dice: el mundo y sus deseos, perdón, 2:17 dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermano, esto es muy importante que nosotros vayamos observando. En el verso 5, y con esto terminamos hoy, por favor, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Recuerde, los consejos solamente son para escuchar, los ejemplos son para ver. ¿Cuánta gente tenemos apariencia de piedad en la iglesia? Y uno viene y dice: Padre mío, Dios mío. O sea, agarran su mano, juntan su mano, cierran sus ojos y dicen, ni bien salen de ahí de la congregación, se desconfiguran por completo. O sea, se transforman y son otras personas. Ahora, en esto yo le digo que nos ha pasado esa tentación, todos lo tenemos, ¿sí? Porque nos provocan a veces los mismos hijos a nosotros, los padres. Nosotros, como dice el capítulo 6:4 del libro de Efesios, dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. 3:21 de Colosenses dice que no exasperemos a nuestros hijos para que no se desalienten. Muchas veces nosotros somos también, caemos en esa tentación, y en vez de dar un buen ejemplo, estamos dando un mal ejemplo, y eso también debemos evitar. Debemos cuidarnos en eso. Entonces, hermanos, si estamos santos acá en la congregación, que cuando salgamos afuera mantengamos esa santidad. No es fácil, yo sé. Por eso el evangelio se vive con la rodilla y con el dominio propio. Sí, hay una palabra que es muy parecida a dominio propio, es demonio propio, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos estar con demonio propio, ¿verdad? Tenemos que estar con dominio propio. Y uno dice: pero esa es una nueva palabra que se escucha. Claro, no es algo nuevo, ya estaba escrito en el capítulo 1, versos 6-7, en el libro de 2 Timoteo, dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y en el capítulo 1:5, verso de 2 Pedro, dice que a vuestro conocimiento añadid, ¿qué cosa? Fe, y a la fe paciencia, y a la paciencia virtud, y a la virtud dominio propio. O sea, tenemos que nosotros tener estos valores. Y con esto terminamos. 2 de Pedro, ¿cómo termina el apóstol Pedro en este capítulo 1? Sobre estos valores tan necesarios, que no solamente son para nosotros, sino también es para nuestros hijos. 2 de Pedro, capítulo 1, ¿sí? 2 Pedro, capítulo 1. El apóstol se va despidiendo con esta carta diciendo de esta manera, como 1:3 adelante: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a hablar con Dios.